Génesis capítulo 12, en el verso 1. Génesis capítulo 12, verso 1. Y yo quiero hablarle algo antes de leer la Biblia. Quiero hablarle de una palabra, hermano, realmente muy interesante, como estaba posteado ahí en el tema antes de la transmisión. Obedecer a Dios te costará todo. Oiga esto, obedecer a Dios te costará todo. Porque es fácil levantar la mano y que oren por ti para que tú te entregues al Señor y hacer una oración de fe. Pero de allí en adelante comienzas una vida donde debes de estar dispuesto a todo. Porque para poder obedecer a Dios, para poder gozar de las bendiciones del Señor, para poder ver la victoria en tu vida, debes de estar dispuesto a dejarlo todo. Por eso el tema es: obedecer a Dios te costará todo. Yo no sé cuánto tú estás dispuesto a pagar para obedecer a Dios, pero la Biblia dice que debes de estar dispuesto a dejarlo todo por la obra del Señor. Y no puedo tomar otra historia de referencia que marca, hermanos, realmente un ejemplo tan grande respecto a esto como la vida y el ejemplo de Abraham. La Biblia dice en Génesis capítulo 12, verso 1, dice que Jehová dijo a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti, le dice Dios a Abraham, una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Oiga esto. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esta tarde, bajo el tema obedecer a Dios te costará todo. Obedecer a Dios te costará todo. Sinceramente, hermanos, cuando hablo de Abraham, hablamos del padre de la fe. Hablamos del ejemplo más grande de la fe. Hablamos, hermanos, del hombre sobre la tierra quien estuvo dispuesto a obedecer y a oír la voz de Dios, considerado el padre de la fe, Abraham. Cuando Dios lo llama a Abraham, hermanos, él estaba en la tierra de Ur de los Caldeos y Dios comienza a tratar con él. Dios le habla, Dios se le aparece y le da instrucciones que lo ha llamado para que vaya a una tierra que fluye leche y miel, para que vaya a un lugar donde su descendencia será bendita. De hecho, Dios le habla que de sus lomos saldrían reyes, de él haría una gran nación que le daría un gran nombre memorable por los años y los años, los siglos y los siglos. Pero me llama la atención poderosamente esto porque Abraham hace un poco más largo el camino y hace un poco más, hermanos, difícil el camino a causa de sus propias decisiones. No me voy a salir del tema, pero no quiero dejar de mencionar el que cuando Dios habla a Abraham, hermano, Dios comienza a tratar con él desde que está en Ur de los Caldeos. Y la Biblia dice que cuando salen de Ur, lo dice Génesis capítulo 11, en los versículos finales, la Biblia enseña de que cuando Dios habla con Abraham y le dice que deje tierra, parentela, que vaya a la tierra que él está preparando, que él ha preparado de antemano para que la pueda gozar él y su descendencia, en primera instancia, oiga esto, Abraham sale de Ur de los Caldeos, pero sale con toda su descendencia, sale con toda su familia, sus padres salen también y llegan a la tierra de Harán. Oiga esto, llegan a la tierra de Harán. Ahí Dios le vuelve a hablar. Ahí Dios le vuelve a hablar a Abraham y le dice:
tienes que dejar tu tierra y tu parentela. Tienes que ir al lugar donde yo te voy a mostrar en el camino. Pero algo sucede, y es que la Biblia dice en Génesis 12, 4, 5, 6, 7 en adelante, de que Abraham una vez más, oiga esto, una vez más Abraham se lleva un familiar y se llevó a Lot. Pero si Dios le está diciendo a Abraham que lo deje todo, al padre no se lo llevó porque lo enterró ahí en Harán. Allí sepultó al padre Abraham, a su papá. Pero recuerde, Dios había tratado con él, según Génesis 11. Dios había tratado con Abraham desde la tierra de Ur de los Caldeos. Salen de ese lugar, pero se establecen en Harán. Y estando en ese lugar, Dios le habla y le dice a Abraham, deja tu tierra, tu parentela. Vete al lugar que yo te mostré, donde yo dije que te iba a dar esa tierra. Por eso Esteban, en el libro de Hechos, capítulo 7, Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 2, Esteban reafirme y dice Esteban que a Abraham Dios le habló estando en Ur de los Caldeos. Pero se trasladaron a Harán. Allí murió su padre en este lugar. Y luego pues él sale. Dios le dice, tienes que dejarlo todo. Pero se llevó a su sobrino Lot. Usted sabe más adelante todo esto lo que significó. Para Abraham tuvo que venir muchos problemas. Incluso, hermanos, Lot se estableció en un lugar bien, hermano, donde se corrompió Sodoma y Gomorra. Bueno, hubo una serie de problemas en el camino hacia la tierra prometida. Pero todo vino a causa de que, hermano, en algún momento quizás Abraham pudo decir, no hay problema si me llevo a esta familiar, si hago esto, si hago aquello. Óigame, hermano, lo único que va a provocar el que nosotros hagamos algo contrario a la voz de Dios es que va a retrasar la victoria. Hermano, la bendición se va a detener un poco más. Cuando Dios te dice a ti, yo lo quiero todo, es porque hay que dárselo todo a Dios. Es porque el Señor no quiere que haya nada en ti que te ate, hermano, o que te esclavice, o que te distraiga en el camino. Dios lo quiere todo. Por eso el tema, obedecer a Dios, te costará todo. Y lo primero que Abraham al final logra entender es que obedecer a Dios requiere separación absoluta del mundo. Separación absoluta del mundo. Dios le pidió a Abraham dejar tu tierra. Le dice Dios, tienes que dejar tu tierra. Tienes que dejar tus parientes. Cuando dice tus parientes se refiere a toda su descendencia. Porque el entorno donde, hermano, Abraham creció en Ur, estaba, hermano, bastante inclinado a la idolatría. Y para que Dios comenzara a trabajar en Abraham, primeramente tenía que separarlo. Primeramente tenía que sacarlo de su entorno. Tenía que, hermano, alejarlo para comenzar a tratar con él. Y Dios le dice, tienes que dejar tu tierra. Tienes que dejar tus parientes, tienes que dejar tu casa. Pero más que casa, parientes, tierra, lo que Dios le está diciendo a Abraham, tienes que dejar tus costumbres, tienes que dejar tu manera de vivir, tienes que renunciar a la forma de vida que llevabas desde antes que yo hablara contigo. ¿Qué le promete Dios a Abraham? Le dice, te daré una nueva tierra, una tierra de bendición para ti y para tus hijos. Dios le dice también, te daré un nombre. Oiga eso, te daré un nombre. ¿Sabe por qué muchos de nosotros ahora tenemos un nombre? ¿Sabe por qué muchos de nosotros ahora tenemos una reputación? Porque el Señor se ha encargado que tengamos un nombre. Pero ¿sabe por qué? Porque la vida, hermanos, del hombre se basa en llevar, hermanos, un estilo de vida y de conducta que glorifique el nombre de Dios.
Porque no se trata del nombre grande de Abraham. No se trata del nombre grande suyo o mío o de quien sea. Se trata de la grandeza de Dios en nosotros. Y cuando Dios le dice a Abraham, te daré nombre, le está diciendo, por medio de ti conocerán al Dios de Israel. Por medio de tus acciones, por medio de tu obediencia, conocerán al Dios de Israel. Por eso Dios le dice, te daré un nombre. Hermano, antes nosotros no teníamos nombre. Quizá teníamos un nombre en la identidad, pero hermano, cuando digo no teníamos nombre, me refiero a que no éramos reconocidos. No gozábamos de buena reputación, pero cuando el Señor nos da nombre, nos da identidad, de ahí en adelante comienzan a distinguirnos. Comienzan a distinguirse entre los hombres y entre las mujeres, hermano. Comienza a resaltar el que ese hombre y esa mujer ahora tiene una vida nueva. Ahora tiene, hermanos, cosas que ha logrado hoy que nunca jamás nadie pensó que las podía lograr. Nadie creyó que tenía una familia. Nadie creyó que tendría una esposa, que tendría hijos, que tendría un matrimonio estable. Nadie pensó eso. Pero ¿sabe qué fue lo que sucedió? Que Dios te dio identidad, Dios te dio nombre. Y Dios le dice a Abraham, yo te daré un nombre. Para gloria de su nombre, para gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te daré, le dice Dios, te daré una gran nación. Y te daré también, le dice Dios, la bendición que lo que tú hagas se esparcirá por todo el mundo. ¿Sabe cómo llaman, hermanos, los teólogos? ¿Sabe cómo llaman a esta bendición sobre Abraham? Se conoce en teología como una bendición integral. Es decir, una bendición personal, una bendición familiar y una bendición mundial. Prácticamente Dios le está hablando a Abraham de una bendición integral, una bendición que abarca, que alcanza todos los extremos de la descendencia de este hombre, padre de la fe, Abraham. Pero obedecer a Dios te costará la separación del mundo. Hay cosas, hermano, hay amistades, hay familias de las cuales tú comienzas a distanciarte. No porque tú lo provoques, no porque tú lo busques, no porque tú lo quieras así, sino porque, hermano, para que Dios trabaje contigo y para que Dios cumpla su propósito en ti, te va a tener que separar, te va a tener que alejar. Porque de tu misma familia hay gente, hermano, hay gente que está más involucrada en las cosas de este mundo que en las cosas de Dios. Y Dios no puede comenzar a trabajar contigo sin antes no sacarte de ahí. Cambiar tu mentalidad para que tú pienses diferente al resto de tu familia. Por eso tu familia quizás te ve como alguien raro, como alguien diferente, aunque realmente eres diferente, ¿verdad? La misma familia comienza a notar en ti. Comienza a notar en ti cosas que para ellos no son normales, porque ellos llevan una vida apartada de Dios, o quizás, hermanos, una vida donde sirven a Dios a media. Hermano, a Dios se le da todo o nada. Por eso Apocalipsis dice que, hermano, o eres frío o eres caliente, pero no tibio. Al tibio no lo tolera Dios. El tibio es aquel que hoy está aquí, mañana está allá. El tibio es aquel que no se sabe si está dentro o está afuera. Puede alcanzar más misericordia el que está afuera, pero no el tibio. El tibio, la Biblia dice, lo vomitaré, dice Dios, lo vomitaré de mi boca. Por eso Dios quiera que tú no vayas a ser tibio. Dios quiera que yo no vaya a ser tibio. Dios quiera que mejor me caliente en la presencia de Dios, en el fuego de Dios, porque el Señor viene por esa iglesia, por ese pueblo. Los tibios no los quiere el Señor. El frío alcanzará más misericordia, más bien, que el tibio. Pero volvamos acá, mire. Obedecer a Dios te costará todo. Número uno, te costará la separación absoluta del mundo. La separación absoluta del mundo.
Hay cosas en las que tú ya no puedes participar, aunque sea tu propia familia. Hay cosas aunque tu propia madre, tu propio padre carnal te diga que participes. Si tú sabes que eso ofende a Dios, tú no debes de participar. Pero debes de estar dispuesto a obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Por eso es que obedecer a Dios te costará todo. Obedecer al Señor te costará todo. Lo primero es la separación absoluta del mundo. Dios le dice a Abraham, tienes que dejar tu tierra, tienes que dejar tus parientes, tienes que dejar tu casa. Hermano, si hay algo que es difícil de soltar, quizás la droga, el alcohol, los vicios, quizás para eso, hermano, la gente llega a entender que eso no le hace nada bien a su vida y que tiene que olvidarlo, tiene que dejarlo. Pero cuando llega el punto donde debe de estar dispuesto a dejarlo todo por causa del Señor, ahí es donde muchos se regresan y dicen, yo no puedo darle la espalda a mi papá, a mi mamá. Pero mi hermano, no se trata de que tú le vas a dar la espalda a tu papá y a tu mamá. No se trata de que no los vas a volver a visitar. No se trata de que no les vas a volver a ayudar. No se trata de que no vas a volver a compartir con ellos. Se trata de que lo que a Dios no le agrade, aunque sea tu papá y que tu mamá te digan, tú no puedes hacerlo. Tú no puedes participar en eso porque eso a Dios no le agrada. Y ahí es donde tú tienes que estar dispuesto primeramente a obedecer a Dios antes que a los hombres. A obedecer a Dios antes que los hombres. Porque no se trata de malinterpretar esta palabra, de decir, yo ya no le voy a hablar a mi mamá, yo ya no voy. No se trata de eso, se trata de que ya no puedes participar de las cosas del mundo. Y si tu familia, tu papá, tu mamá, tus hermanos aman más el mundo que a Dios, pues obviamente van a comenzar a relacionarse cada día menos contigo. Pero este es un efecto que no lo puedes evitar. Este es un efecto que no lo puedes detener, porque si quieres agradar a Dios, primero debes de estar dispuesto a separarte absolutamente del mundo. Tú no puedes decir que eres cristiano y participar de las cosas del mundo. Usted no sabe qué cantidad de gente hay en este tiempo que dicen que son cristianos pero escuchan música del mundo. Que dicen que son cristianos pero participan de las fiestas del mundo. Que dicen que son cristianos y van a la iglesia de vez en cuando, pero si usted ve el estilo de vida que llevan, no es muy diferente a la vida del mundo. Ahí es donde debe de haber una separación. Mi hermano, obedecer a Dios te costará todo. Ese es el tema de esta tarde. Obedecer a Dios te costará todo. Porque llega el momento cuando Dios te dice, tienes que soltar esto, tienes que soltar aquello. Y ahí es donde tú dices, Señor, y ahí es donde tú muchas veces dices, yo mejor me regreso. Pero no, ¿sabes por qué? Porque hay una promesa grande sobre tu vida. La promesa que Dios habló a Abraham nos alcanza a nosotros también. Pero cuando estamos dispuestos a obedecer a Dios, cuando estamos dispuestos a dejarlo todo por causa del Evangelio o por causa del Señor. ¿Por qué Jesús, cuando la gente se acercaba para seguirlo? Cuando Jesús vino y reunió a sus discípulos, había mucha gente que quería ser discípulo del Señor. Pero no se trataba del que quería ni del que corría, se trataba del que el Señor había llamado, había escogido. Porque todos estos que llegaban, hermano, cuando el Señor le ponía las cosas claras, se iban. Cuando llega aquel y le dice, yo quiero ser tu discípulo, un joven rico, yo quiero ser tu discípulo, el Señor le dice, guarda los mandamientos, conoce los mandamientos. Él dice, yo los he guardado desde mi juventud. Pero cuando el Señor le dice, regresa, vende lo que tienes, dalo a los pobres y entonces me sigue. Aquel hombre regresó triste. ¿Sabe por qué? Porque no estaba dispuesto a dejarlo todo por causa del Señor. ¿Se acuerda de aquel otro hombre que llegó y le dice, Señor, yo quiero seguirte, quiero ser tu discípulo? Solo déjame, voy a ir a enterrar a mis padres para luego seguirte. Usted sabe lo que significaba ir a enterrar a los padres. Ir a enterrar a los padres significaba
voy a ir a cobrar la herencia y después te sigo. De todas maneras, con herencia yo te sirvo mejor. Yo te soy más útil con herencia. Eso pensaba aquel hombre, pero Jesús le dijo, no, deja que los muertos entierren a sus muertos. O me sigues ahora o no me sigues. ¿Verdad que no es fácil? Porque hay que estar dispuesto a dejarlo todo. ¿Sabe por qué? Porque obedecer a Dios te costará todo. Obedecer a Dios te costará todo. Debes de estar dispuesto a poner a Dios, siempre digo esto, a poner a Dios en primer lugar, por encima de todas las cosas. Yo sé que no es fácil. Yo sé que no es, y para Abraham no tuvo que ser fácil para Abraham. Para Abraham tuvo que ser un momento difícil cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela. Y yo le invito a usted, estudie eso de Abraham. Porque Génesis 11 dice que Abraham estaba en Ur y de Ur se movió a la tierra de Harán. Oiga esto, pero no se movió solo. Ya Dios le había hablado, ya Dios le había dicho, pero no se movió solo. Se fue con todos los parientes. Y estando en Harán, el padre de Abraham murió y Dios le vuelve a decir, tienes que irte. Ahora, usted me pregunta, pastor, ¿y dónde dice la Biblia que Dios ya le había hablado a Abraham desde Ur? Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, verso 2. Cuando vamos a Génesis, capítulo 12, ya Abraham está en la tierra de Harán. Y de nuevo Dios le dice, levántate, tienes que avanzar, pero tienes que salir de tu tierra, de tu parentela, tienes que dejarlo todo y seguirme. Usted sabe lo que Abraham hace, se lleva a Lot. Y esto le trajo consecuencias en el camino. Pero al final, Abraham obedeció a Dios por encima de todo. Abraham entendió, por eso es considerado el padre de la fe. Porque él entendió que obedecer a Dios nos costaría todo. Primero, obedecer a Dios requiere separación absoluta del mundo. Separarnos absolutamente del mundo. Todo aquello que pueda contaminar nuestra relación con Dios, todo aquello que ponga, hermanos, en riesgo nuestra relación con Dios, hay que separarlo. Todo aquello que nos aparte o nos aleje de Dios, más bien debemos de alejarnos de ello. Obedecer a Dios te costará todo. Número 2, obedecer los planes y propósitos de Dios requiere confianza absoluta en Él. Para Abraham, oiga lo que le voy a decir, para Abraham esto implicaba, la obediencia a Dios para Abraham implicaba dejar la seguridad económica, política y material. Todos aquellos que vivimos ya lejos de los padres, no digamos aquellos que ya los padres se nos murieron, se nos adelantaron en el camino, sabemos lo difícil que fue desde el día que salimos de casa. Llevó tiempo que entendiéramos que en la casa había dormida, había comida, había de todo. Hermanos, lo teníamos al alcance de todo. Yo no sé si usted se recuerda, pero incluso, hermanos, ni siquiera había que preocuparse por llegar tarde al trabajo o a la escuela. La mamá siempre se encargaba de despertarlo. Yo recuerdo bien, la madre siempre le decía a uno, levántate, son las 7, vas a llegar tarde, pero eran las 6:30. La madre le decía, son las 7, levántate, para que uno se levantara rápido, corriendo, se alistara. Ya el desayuno estaba en la mesa, ya el cafecito estaba ahí, ya la comida estaba lista para llevarla. La madre, el padre. Salir de eso, soltar eso, hermano, ahora entiendo por qué no es tan fácil. Pero Abraham entendía que la obediencia a Dios implicaba dejar esa seguridad económica, dejar esa seguridad, hermanos, en el hogar donde todo estaba resuelto. Yo le pregunto a usted, ¿usted ha visto un hijo de papá y mamá? ¿Usted ha visto un hijo de casa preocupándose por un recibo o por un bill? ¿Verdad que no?
Usted ha visto un niño preocupado, un hijo de papá y mamá. Usted lo ha visto preocupado porque no hay comida en la casa. No se preocupa. Ellos no tienen por qué preocuparse. Ellos saben que el papá y la mamá tienen todo resuelto y lo que no está resuelto, ellos van a buscar la manera de resolverlo. Bueno, soltar eso, cortar ese cordón umbilical, no es fácil. Pero ¿sabe qué? Obedecer a Dios te costará todo. Obedecer a Dios te costará primero, repito, hermano, la separación absoluta del mundo. Segundo, obedecer a Dios te costará requiere poner la confianza absoluta en Él. Mire, hermano, el hogar, la familia da una seguridad material, pero grande. Saber que en casa todo va a estar resuelto por el papá y por la mamá. Eso da una confianza grande, pero cuando tú sales de casa, todo eso se termina, todo eso se acaba. Entonces, a donde Dios está llevando a Abraham es a que dependa absolutamente de él. Al terreno donde Dios está llevando a Abraham es cuando él comience a depender no del papá, no de la mamá, no de los bienes terrenales, sino que comience a depender de Dios. Yo creo que hay gente ahora mismo dependiendo de Dios. Yo veo gente en este mismo momento que está dependiendo de Dios, que hay empresas que ya cerraron, hay empleos que ya se perdieron, pero ahora es cuando comenzamos a darnos cuenta que no dependemos del cheque de la semana, sino dependemos del Dios Todopoderoso. Qué maravilloso es eso, hermano. Qué maravilloso poder comprender por medio de la fe que Dios tiene el cuidado de sus hijos. Que cual padre cuida a sus hijos y les provee, les suple lo necesario. Así Dios, como nuestro Padre Celestial, tiene cuidado de nosotros. Pero para llegar, hermanos, a entenderlo, hay que estar dispuesto a dejarlo todo. Hay que estar dispuesto a obedecer a Dios por encima de todo. Mire, hermano, Abraham entendía que la obediencia implicaba, además de dejar la seguridad económica de su tierra, donde él había sido y tenían una vida próspera con su familia, dejar también la seguridad, hermano, social y del entorno donde él había crecido. Y también tenía que estar dispuesto a aceptar lo desconocido. Oiga eso, tenía que estar dispuesto a aceptar lo desconocido. Dios le está diciendo a Abraham, tienes que moverte. Abraham no tenía hijos en ese momento. Pero, hermanos, él está envejeciendo, pero hay una promesa sobre él. Ya vamos a hablar de eso rápidamente. Mire, hay una promesa sobre él. Pero lo que él tiene que estar dispuesto es a poner toda su confianza en el Señor. Toda su confianza. Que aunque haya tormentas, que aunque haya dificultades, que aunque la economía va para abajo, que aunque el desempleo va en aumento, que aunque, hermano, el costo de la vida va para más y más arriba, no importa. Mi confianza está en el Señor Dios Todopoderoso. Abraham tuvo que entender que tenía que, hermanos, obedecer a Dios. Requería confianza absoluta. Número 1, dije, separación absoluta del mundo. Número 2, confianza absoluta en el Señor. No confianza media, no confianza en ciertas áreas, no. Una confianza y dependencia absoluta de Dios. Eso era lo que Abraham entendió que implicaba obedecer a Dios. Y no cabe duda que Dios al final cumplió su promesa. Pero mi hermano, cuando usted ve las promesas cumplidas, es fácil uno decir, gloria a Dios, qué bueno que obedecí. Pero ¿sabe qué? Para poder ver las promesas cumplidas, es necesario depositar en el Señor la confianza absoluta. La confianza absoluta en Él. Porque el camino no va a ser fácil, hermano. La situación no va a ser fácil, van a enfrentar problemas. ¿Usted cree que Abraham no enfrentó problemas? Abraham enfrentó cualquier cantidad de problemas.
¿Usted cree que Abraham no se desanimó en algún momento? Se desanimó. Cuando llegó la escasez, cuando llegó el problema, en algún momento, hermano, cualquiera de nosotros ha podido dudar del llamado de Dios, incluso cuando vienen los problemas. Pero el hecho de que venga problema, el hecho de que venga escasez, el hecho de que venga enfermedad, a usted no tiene que hacerle dudar de que Dios está en el asunto, que Dios está con usted en el camino y que Dios le va a dar la victoria. Para poder llegar a Abraham de la tierra de Ur a la tierra de Canaán, tuvo que pasar dificultades. Para que Abraham pudiera ver la Canaán de la que Dios le había hablado, oiga esto, tuvo que pasar por diferentes adversidades. Yo quiero decirte, quizás no has llegado tú a donde Dios dijo que ibas a llegar. Y en algún momento en el camino, quizá incluso has llegado a dudar de que realmente Dios te llevó a ese lugar. Déjame decirte que aunque ahora mismo todavía no veas cumplida la promesa de Dios en ti y en tu familia, tú la vas a ver ahí en ese lugar. Que aunque ahora mismo tú no ves la bendición de la que Dios te habló que ibas a ver en ese lugar, ten paciencia, espera. Porque Abraham sabía que esperar en el Señor y obedecer al Señor se requería poner la confianza absoluta en el Señor. Yo te invito, hermano, estudia la vida de Abraham, del padre de la fe, y te vas a dar cuenta que el camino en la vida de Abraham, en la promesa de Abraham, fue un camino de altos y bajos. Porque aunque Abraham llegó en cierto momento, hermanos, al punto donde Dios le dijo, al desesperarse él y no esperar, hermano, en el cumplimiento de las promesas del Señor, le trajo problemas. Retrasó un poco más la llegada de la bendición. Hay que saber esperar en el Señor, hermano. Yo te digo en esta hora, hermano, ten confianza en el Señor. Mira, no importa. Hay gente que ahora mismo ya está pensando, dice yo me voy para tal parte, yo me voy para tal lugar. Óigame, no te desesperes. Tranquilo. Tranquilo, si Dios te llevó a un lugar, si Dios te colocó en un lugar donde quería llevarte y te llevó bajo promesa, oye esto, te llevó bajo promesa. ¿Y cuántas veces tú dijiste que era la voluntad de Dios, que era la promesa de Dios, que Dios te había hablado, que Dios te había confirmado? ¿Y por qué ahora te quieres mover? ¿Por qué ahora tú quieres salir corriendo? Si el Dios que te habló es el mismo Dios que está contigo. No te desesperes. Yo te digo en este día de parte del Señor, espera. Confía en el Señor. Debes de poner tu confianza absoluta en Él. Porque ahora que las cosas se pongan difíciles, es cuando Dios se va a glorificar más en tu vida. Porque cuanto más difícil se ponga, hermanos, el ambiente, la situación, más cerca estará el cumplimiento de la promesa del Señor. Por último, déjame decirte lo siguiente. Obedecer a los planes de Dios requiere paciencia. Requiere paciencia. Y esto tiene que ver con lo que acabo de mencionarle. Para que Abraham viera cumplida la promesa en él y en su familia, tuvo que tener paciencia. Tuvo que esperar en el Señor. Tuvo que confiar en el Señor a pesar de las circunstancias, a pesar del tiempo. Y hay un punto que es conocido por todos, hermano. Mire, cuando Abraham y Sara ven que van para viejitos y van para viejitos, y Dios les habló de una promesa, Sara era estéril, y Dios le había dicho una promesa de que, hermanos, haría de ellos una gran nación. Y Abraham dice, pero ¿cómo es posible que Dios hará de mí una gran nación si yo ya voy para viejo? Ya mi esposa está vieja, ¿y qué va a pasar? Nos vamos a morir y no vamos a dejar descendencia. ¿Usted sabe lo que sucedió? Usted sabe lo que sucedió, cómo nació Ismael, producto de algo que, hermanos, realmente no fue la aprobación de Dios. Claro que cuando el niño nace y está llorando en el desierto con su madre,
Dios dice, bueno, yo voy a bendecir también a este niño porque es descendencia de Abraham. O sea, de la manera que sea, ya Dios dijo, bueno, ya el niño está. Pues voy a bendecirlo también, pero yo no puedo decir en esta tarde, hermano, de que Dios quiso que fuera de esa manera. No. El problema es que el hombre se adelanta, el hombre se anticipa, el hombre se desespera, el hombre se sofoca por ver, hermano, lo que Dios le ha prometido y que piensa que no va a llegar. Cuando Dios promete algo, hermano, Dios lo va a cumplir. No importa el tiempo, no importa lo que tenga que suceder, Dios lo va a cumplir. Y al final Abraham ve la promesa cumplida del Señor. Al final Dios la ve, Abraham la ve. ¿Sabe por qué? Porque nace el hijo de promesa. Nace el hijo de promesa. Pero ¿sabe qué? Tuvo que esperar un tiempo. ¿Sabe qué dice Hechos capítulo 7? Porque aquí es donde Esteban hace un recuento de este caminar, ¿verdad? De Abraham. Dice Hechos 7:8, dice esto, mire. Dice que Abraham engendró a Isaac, pero todavía ahí no está la promesa. Oiga esto, haya comenzado Dios a trabajar. Haya comenzado Dios a trabajar. Porque de Isaac dice la Biblia que también nació Jacob. Y de Jacob, oiga esto, la tercera generación, y de Jacob nacieron los 12 patriarcas. Oiga esto que es poderoso. De Abraham nació Isaac, de Isaac nació Jacob, y de Jacob nacieron los 12 patriarcas. Ahí se cumple la promesa de Dios. Ahí se cumple la promesa de Dios. 3 generaciones después. Pero ¿sabe qué? Hay que esperar en el Señor. Requiere paciencia. Obedecer a Dios requiere paciencia. Paciencia. Se trata de esperar en el Señor y en sus promesas pacientemente. Por eso David decía, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. Pacientemente, pacientemente. Hermano, yo te digo en este día de parte del Señor, esperemos con paciencia la promesa del Señor. Lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir, pero esperemos con paciencia. No te desesperes, no tires la toalla, no cuestiones a Dios porque Dios sigue teniendo el control. No pienses que Dios se olvidó de ti. No pienses que Dios ya no va a hacer lo que dijo que iba a hacer. Hermano, lo que Dios dijo que iba a hacer, aún sobre los huesos de nosotros, Dios lo va a hacer. Oiga esto, aún sobre los huesos de nosotros, Dios lo va a hacer. Dios lo va a cumplir. Dios te bendiga, Marlon. Estoy hablándole bajo el tema. Obedecer a Dios te costará todo. Obedecer a Dios te costará todo. Número 1, te costará la separación absoluta del mundo. Número 2, obedecer a Dios también requiere confianza absoluta en Él. Confianza absoluta en Él. Número 3, obedecer a Dios también requiere paciencia. Tienes que esperar con paciencia. Dice la Biblia que el labrador, para que coma de los frutos, tiene que trabajar primero. ¿Verdad? Dice de que el labrador espera con paciencia la lluvia temprana y la tardía para poder recoger los frutos. No es que hoy tú pones la semilla y mañana tú vas a traer la cosecha. No funciona así. Es más, yo te digo algo. Tú pones la semilla y esa semilla tienes que cuidarla. Porque viene el ladrón, el revoltón, viene la langosta que se roba también esa semilla. Pero tú tienes que cuidarla. Siembra la semilla, la cuidas con paciencia. Y al final, hermano, ya cuando llegue su tiempo, tú recibes la cosecha. Pero espera la lluvia temprana y tardía. Requiere paciencia para ver la bendición de Dios. Requiere paciencia. Mira, cuando tú ves a Abraham, hermano, en la cima de los hombres de la fe, en Hebreos 11, cuando tú ves a Abraham ahí como padre de la fe, a veces nosotros nos olvidamos por todo lo que Abraham pasó.
por todo lo que él tuvo, el precio que tuvo que pagar para llegar ahí. Es fácil verlo ahí donde está arriba, pero mi hermano, para llegar ahí hay un precio grande que pagar. Por eso el tema es, obedecer a Dios te costará todo. ¿Tú quieres ver la bendición grande que el Señor tiene preparado para tu vida? Tienes que dejarlo todo. Tienes que renunciar a todo, hermano. No funciona de otra manera. Tú no sabes el precio. Te voy a poner este ejemplo. Mira, tú no sabes el precio que tu pastor ha pagado para llegar donde está. Tú no sabes el precio que ha pagado aquel anciano, aquella columna de la iglesia, aquel líder, aquel diácono. Tú no sabes las que ese hombre ha pasado para llegar ahí donde está. La gente a veces cuestiona cuando tú ya estás en un lugar, pero no sabe por dónde tú has pasado. No sabe las lágrimas que tú has derramado. No sabe los procesos que tú has vivido. No sabe los desprecios que has tenido que pasar. No sabes el rechazo que te ha tocado vivir. No sabe. Hay gente que no sabe que incluso no pudiste despedir a tu padre. Te tocó secarte las lágrimas en el camino. No pudiste guardar luto. En Centroamérica, aquí habemos pastores que llevamos años de no tomarnos unas vacaciones porque no hay oportunidad. Gracias a Dios por los lugares donde sí se puede, pero aquí no se puede. Por lo general, aquí no se puede. Quizá llegue el momento cuando se pueda, pero aunque se pueda o no se pueda, seguimos dándole la gloria a Dios. Seguimos glorificando al Señor. Seguimos exaltando el nombre del Señor. Porque ahora todo el mundo está de vacaciones. Pero ¿saben los que no están de vacaciones? Los pastores. Los pastores no estamos de vacaciones. ¿Saben por qué? Porque estamos pendientes de las ovejas. Les llamamos, transmitimos por acá el servicio. Y estamos pendientes de que si algo le hace falta. Oiga lo que le voy a decir. Porque aunque nosotros nos haga falta, pensamos en quién de la iglesia le hace falta. ¿Qué le hace falta a fulano? ¿Qué necesita fulano? ¿Sabe por qué? Porque sabemos el compromiso que tenemos con el Señor. Obedecer a Dios te costará todo, hermano. Ahora yo te digo, ¿valió la pena para Abraham obedecer a Dios por encima de todo? Valió la pena. Valió la pena. Que Abraham, hermano, le costó soltarlo todo por causa del Señor. Al principio le costó. Al principio le costó. Pero después de que vemos a Abraham salir de Ur para Harán con toda la familia, Dios le vuelve a hablar en Harán y le dice, tienes que salir, tienes que dejarlo todo. Pues, es más, ahí enterró al papá en Harán, ¿verdad? Y Dios le dice, tienes que dejarlo todo. Viene Abraham y dice, bueno, solo me voy a llevar a mi sobrino. Se llevó a Lot. Usted sabe, más adelante esto le trajo consecuencias, pero llega el momento cuando Abraham ha visto cumplida la promesa en él. Y usted sabe que cuando Dios lo llama a aquel monte para que sacrifique holocausto a Jehová, él va confiado en que Dios tiene todo bajo control. Porque cualquiera hubiera dicho, padre, ¿cómo voy a ofrecer a mi hijo si es lo único que tengo? Es el hijo de la promesa. Oiga, Abraham ahí entendió que si ese era el hijo de la promesa, Dios no se lo iba a quitar. Pero ¿sabe qué? Esperó hasta el último momento, cuando ya tenía el cuchillo prácticamente listo para hermano, sacrificar a su hijo ahí. Dios le dice a Abraham, detente. Aquí he provisto algo para que tú lo sacrifiques. Suelta a tu hijo. Ese es el padre de la fe. Pero hermano, obedecer a Dios te costará todo. Obedecer a Dios te costará todo. Yo te digo en este día, sigue adelante. No importa quién retroceda, sigue adelante. No importa quién se desanime, sigue caminando. Porque debes de estar dispuesto a caminar solo. No vayas a pensar tú de que siempre van a estar ahí chinchineándote. No sé qué otra manera pueda decirlo, como lo pueda entender. No creas que siempre van a estar ahí. No pienses que vas a ser siempre el centro de atención. No. Quizás va a haber momentos que ni cuenta se van a dar si llegaste o no llegaste. Pero ¿sabes qué?
sigue caminando, sigue avanzando, sigue adelante, porque la promesa del Señor es grande sobre tu vida. Sigue adelante. Y lo que Dios le dijo a Abraham, de que le daría nombre y que haría una nación como las arenas del mar, toda la promesa que Dios le dijo a Abraham se cumplió. Y se cumplió de diferentes maneras, hermano, en la vida de Abraham. Se cumplió en la vida de él personalmente, se cumplió en su familia y se cumplió en toda la tierra. La promesa de Dios a su pueblo. ¿Sabe por qué? Porque ahora nosotros somos herederos también de esa promesa. Somos herederos de esa promesa. Así que en esta hora, hermano, yo le motivo, le animo a seguir adelante. No importa el precio que ha tenido que pagar hasta ahora, debe estar dispuesto, si todavía no lo ha pagado todo o no lo ha dejado todo, debe estar dispuesto a dejarlo todo por causa del Señor. Debe de estar dispuesto a pagar el precio, a pagar el precio. Y déjeme decirle, vale la pena. Mire, servir al Señor vale la pena. Dejarlo todo por causa del Señor vale la pena. Pedro le preguntó a Jesús, nosotros lo dejamos todo. Lo dejamos todo para seguirte. ¿Qué vamos a recibir? El Señor le dice, de cierto te digo, que quien deje padre, madre, propiedades, esto y todo por mi causa, le dijo Jesús, recibirá 100 veces más. Pero oiga esto, lo poderoso es esto, le dice el Señor, y después la vida eterna. Así que, mi hermano, te motivo, te animo a seguir adelante. Sigue adelante, sigue perseverando. Obedecer a Dios te costará todo. No importa, debes de estar dispuesto. Sigue caminando, sigue adelante, que grande es la promesa que Dios tiene para tu vida.